Bienvenido, bienvenido a un nuevo video de este canal que es de Daniel Bustamante. Bueno, todos me dicen, Dani, ¿por dónde empezamos? Muy fácil. ¿Qué es lo que hay que aprender como para empezar a solucionar, como empezar a medir, empezar a saber qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo primero, un poco de base electrónica, entender qué es la electrónica y demás. Lo vamos a hablar. Yo no quiero hablar de tanta teoría, me gusta más la práctica, pero necesitamos la teoría, porque si no, no sabemos dónde estamos parados. Pero para no cansarlos, porque hay muchísima gente que hace teoría y muchísima gente que lo hace muy bien y mucho mejor que yo, entonces lo que vamos a hacer es también meterle práctica. Entonces vamos a hacer la parte, no sé si fea, pero de teoría que necesitamos conocer, pero también la parte práctica. Y muchos me dicen, Dani, me interesa mucho la parte práctica, necesito saber cómo funciona el multímetro, quiero hacer mediciones con el multímetro, quiero medir componentes. Bueno, genial. Vamos a empezar con el multímetro. Cualquier multímetro, no tiene que ser este, no tiene que ser esta marca, no tiene que ser este modelo. ¿Sí? Yo lo tengo por una cuestión de docencia, por decirlo de alguna manera, de instrucción. Solamente necesitamos un multímetro que nos permita hacer las mediciones básicas habituales. ¿Cuáles son? Medición de continuidad, que en realidad estamos midiendo ohms, pero con una escala sonora hasta un promedio de 70 a 75 ohms. Esa es una. Segundo, que podamos medir la resistencia, entre comillas, ¿sí? La resistencia natural, que puede ser en un multímetro como este, que es del tipo autorrango. ¿Qué quiere decir? Que yo pongo la escala, voy a medir y automáticamente va a hacer la medición de esa magnitud. La escala de corriente, porque podemos hacer mediciones de corriente también, y la escala de voltios, tanto en tensión alterna, que es la de red domiciliaria, ¿sí? Depende del país, será 110, 120 o 220 como nosotros en Argentina, creo que en España también, 220, y nada más, ¿sí? Escala de continuidad, escala de ohms, escala de corriente, escala de voltaje, escala de resistencia, y me olvidé que dentro de la misma escala de buzzer o de sonido tenemos también la escala de diodo. O sea, son diferentes formas de medir en un circuito que ya lo vamos a ir viendo y medir cada uno de los componentes. Esto tiene su técnica, esto se aprende de manera paulatina. Si no me diste nunca, bueno, no te preocupes porque la idea es que comiences, que puedas ver estos videos y que realmente te sirva. ¿Se entiende? O sea, vamos a hacer videos productivos. ¿Qué quiere decir videos productivos? Que realmente le puedas sacar el jugo. Sí, son videos básicos. Si ya sos una persona avanzada, espectacular, me parece bárbaro. También hay gente que quiere aprender esto y comenzar de cero. O si tenés alguna duda, o si había alguna duda con respecto a cómo hacer alguna medición, bueno, vamos a tratar de enseñarlo con este multímetro. Lo primero que tenemos que decir es que un multímetro se divide en diferentes rangos y diferentes magnitudes, nosotros llamadas escalas, escala de ohm, escala de voltios, escala de amperes, ¿sí? Cada multímetro puede tener más, menos, eh, nosotros decimos acá chiches, o sea, que tenga algún que otro mejorado como para que ese multímetro le podamos sacar algún jugo más. Yo lo tengo a este multímetro conectado por vía USB con una interfaz RS232, lo que me permite a mí poder mostrarles en display, perdón, en pantalla, todo lo que voy haciendo, lo que voy midiendo, ¿sí? La primera escala que tenemos acá es la escala de voltios por tensión continua. Si se puede ver, también hay un simbolito en la escala, en la misma escala que se presenta como HZ, que es la medición de frecuencia, o sea, podemos medir frecuencia, tiene un frecuencímetro, por supuesto es limitado, pero nos permite medir frecuencia, ¿sí? En Hertz. Después tenemos acá una
escala de milivoltios, que también nos permite medir hertz. Y tenemos una escala del tipo múltiple, donde ahí aparece la escala de ohms, ¿sí? La escala de ohms, ahí se puede ver el simbolito. La escala de ohms, la escala de continuidad y la escala de diodo en un mismo lugar. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo voy a medir un diodo, voy a tener que setear, ahí está puesto en la escala, se puede ver que está puesto en la escala de ohms, tiene el simbolito omega. Entonces, si yo quiero cambiar esa escala, voy a presionar para este multímetro, por supuesto, y ahí va a aparecer diferentes simbolitos que nos indican la escala en la cual estoy trabajando. En este caso es la escala de continuidad. ¿Sí? Ahí está la escala de diodo y volvemos a la escala de ohms. Y otra vez seguimos la misma secuencia. ¿Sí? Ahí se puede ver que va a ir cambiando. También va a cambiar en el panel, que ahí vemos, o sea, en la conexión que tenemos hacia la computadora, también vamos a poder ir viendo qué es lo que nos mide, la escala que vamos a utilizar para hacer la medición. ¿Sí? Tiene más opciones, como en el caso de mantenerlo, por ejemplo, si hacemos una medición y queremos retener la medición, por ejemplo, ahí, por ejemplo, si queremos retener esa medición, a la hora de cambiar, tiene una tecla especial llamada Hold. Bueno, ahí no se va a poder ver, por eso me hace reflejo. Pero por ejemplo, si intentamos hacer una medición, ahí la escala, perdón, el botón de Hold nos permite retener, ¿sí?, la última medición. Pero si yo vuelvo a medir, ¿sí?, si yo toco los terminales, por ejemplo, en este caso, obviamente, bueno, estoy en la escala de voltaje, pero si por ejemplo en la escala de medición de ohms retengo la medida, ¿sí?, pero me está avisando de que estoy tocando las puntas, pero no me cambia la medición. Entonces me está reteniendo la lectura. Me cambia el rango en lo que quiera medir. Ahí se ve que va cambiando de diferentes en ohms, en kilo ohms y en mega ohms o mega ohms, como les guste más. Acá pueden ver que va cambiando, ¿sí? También lo van a poder ver, no sé si se muestra en display, pero ahí también lo van a poder ver. Repito, no necesariamente tienen que tener un multímetro como este. Con uno más económico pueden también hacer mediciones. Acá lo importante no es la flecha, sino el indio, como dicen. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, la idea es que ustedes aprendan a medir. Lo que sí les voy a recomendar es, porque todo hoy viene tan pequeño que hay que hacer mediciones con puntas lo más finas posibles. ¿Sí? Las puntas más finas posibles para que podamos entrar en contacto con placas que seguramente van a ser de smartphone o de motherboards. Bueno, todo eso vamos a tener que utilizar puntas finas. Eso es 100% recomendable. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, resolución y después, bueno, determinar la resolución, que ya lo vimos, y que también determine el pico de medición. Pero esto es para determinado tipo de escala. No le vamos a dar uso, no creo que ni siquiera lo usemos acá. ¿Sí? Bien, tenemos capacímetro, ahí tiene un capacímetro, me mide también en nanofaradios, en picofaradios, en microfaradios. Todo lo que son escalas en las diferentes mediciones y magnitudes, ustedes pueden buscar por Google y buscar la información e imprimirla y anexarla a lo que uno está hablando, ¿sí? Seguramente les va a ser muy útil y lo pueden tener de referencia. ¿Ok? Hay muchas cosas que en videos por ahí no se pueden hacer porque se tornarían demasiado aburridas y perdería la razón de ser de un video de 2 horas. Creo que no les conviene a nadie, ¿sí? Se van a aburrir muchísimo y me van a odiar muchísimo también. Ahí tenemos la escala de el frecuencímetro, ¿sí?, para medir frecuencias. Nosotros, este multímetro, creo que hay que ver las especificaciones, pero creo que nos mide hasta 4 MHz, ¿sí? Hasta 4 MHz. Después ya pasamos a la escala de microamperes,
podemos medir microamperes, miliamperes y amperes. Esto tiene una limitación y es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las limitaciones? Que si vamos a hacer una medición en serie con nuestra fuente porque no nos alcanzan los dígitos, internamente esto no solo hay que cambiar de punta, en miliamperes, por ejemplo, si vamos a medir hasta, probablemente nos dice acá, hasta 600 miliamperes podemos medir sin problemas. ¿Qué pasa después de los 600 miliamperes? Bueno, se va a salir de rango, no nos va a medir, o se va a fundir el fusible que tiene adentro. Si nosotros ponemos un amper, corremos riesgo de quemar el fusible interno. ¿Se quema el multímetro? No se quema. Se quema el fusible. Cambiamos de fusible y volvemos a empezar. El tema está en que evitemos eso, porque si vamos a hacer una medición en un equipo, en un teléfono o en una placa de notebook, donde realmente esa cantidad de corriente supere el valor, entonces naturalmente vamos a dañar, entre comillas, el multímetro. En realidad se va a abrir el fusible. Lo mismo sucede con la escala de amperes más grande, la de 10 amperes, que también la vamos a cambiar. Esto es universal para cualquier multímetro, ¿sí? No se enrosquen con comprar el mismo. Bueno, si quieren comprar el mismo, encantado y le van a sacar mucho uso. Yo estoy muy contento con esta marca. No es que a mí me haga ningún tipo de sponsoreo. Si lo quieren hacer, estaría genial y me mandan para probarles. Yo estaría agradecidísimo. Bueno, vamos a pechar, ya que estamos, alguna herramienta como para poder probar, ¿sí? Bien, así de simple tenemos el multímetro. No hay misterio, lo único que tiene de diferente es que nosotros vamos a estar utilizando, en este caso, un autorrango, ¿sí? Para cualquiera de las magnitudes que vamos a estar midiendo, vamos a estar utilizando lo que es un autorrango. ¿Por qué comienzo con el multímetro? Porque si no, de la manera en que comenzamos el canal, me parece que si ya empezamos a reparar y no conocemos el multímetro, más allá de que hay más gente que lo hace, bueno, quiero mostrar de alguna manera mi humilde aporte a la comunidad en cuanto a las mediciones y qué es lo que hago con un multímetro, ¿sí? A veces mal llamado tester, mucha gente le va a decir tester, no está mal que lo diga, pero bueno, el nombre correcto sería multímetro. Bien, bueno, creo que no me olvido de nada. Ah, bueno, ya dije lo de RC232, ya dije lo del hold, ya dije, bueno, la toma de rangos. Nada, en el próximo video empezamos a medir.